Mi nombre es Elena Donovan. Soy comandante del Ejército de Tierra. Español. Y si has pasado tiempo cerca de militares de carrera, sabes que no nos alteramos fácilmente. Estamos entrenados para no hacerlo. Cuando algo sale mal, en una misión, en una sesión informativa o en la vida, no reaccionas. Evalúas. Buscas dónde pisar antes de moverte. Ese hábito me salvó más de una vez en mi carrera. También me salvó de otra manera aquel domingo por la tarde del que les voy a hablar. La casa estaba en una calle tranquila de una urbanización llena de pinos y chalets. 4 dormitorios, un garaje para 2 coches, un jardín trasero lo suficientemente grande para poner algún día un columpio. No era una mansión. No era nada de lo que verías en esos programas de televisión de lujo. Era simplemente una casa sólida, española, el tipo de lugar por el que la gente trabaja toda su vida para poder dejárselo a alguien a quien aman. Para mí su valor nunca estuvo en los metros cuadrados. Estaba en lo que representaba. Mi padre pasó 31 años trabajando en una fábrica de logística, haciendo turnos de fin de semana siempre que ofrecían horas extras, incluso después de que sus rodillas empezaran a fallarle. Mi madre condujo el mismo utilitario durante 11 años porque decía que un coche nuevo era dinero que algún día podría ir a la casa de Elena. No eran gente adinerada. Eran el tipo de clase trabajadora que medía su amor en años de sacrificio silencioso más que en grandes gestos. Durante 2 décadas, ahorraron un poco aquí y allá para que cuando yo finalmente me estableciera después de una carrera militar que me obligaba a mudarme cada pocos años, tuviera un lugar que fuera completamente mío. Cuando finalmente me entregaron ese regalo, mi madre dijo, solo queríamos saber que siempre tendrías un lugar al que volver. Eso era lo que estaba detrás de mí. Cuando Esteban y Beatriz entraron en el garaje aquel domingo. Al principio fue encantador. Beatriz salió del coche con sus gafas de sol, miró la casa y se llevó la mano al pecho. Dios mío, Elena, esta casa es increíble. Sonreí. Estaba orgullosa. Les hice el tour yo misma, la cocina con las nuevas encimeras de granito que mi madre insistió en pagar, la terraza donde planeaba ponerla vieja mecedora de mi abuela, el jardín, donde imaginaba organizar la próxima barbacoa familiar. Durante unos 10 minutos pareció una visita familiar normal. Cálida, sencilla. Luego algo cambió. Beatriz empezó a abrir puertas que no formaban parte del tour. Se asomaba a los armarios. Se quedó en el segundo baño. Un poco más de lo normal, pasando los dedos por la encimera como si estuviera tasándola. Me di cuenta, pero me dije a mí misma que estaba viendo fantasmas. Entonces Esteban caminó hasta el final del pasillo y señaló el dormitorio de invitados más grande, el que tiene el ventanal que recibe la luz de la mañana. Esto sería perfecto para nosotros, dijo. Me reí un poco asumiendo que era una broma sobre visitarnos más a menudo. Es una habitación bonita, dije. Él no estaba bromeando. Los niños pueden quedarse con las 2 habitaciones de enfrente. Continuó girándose ya para mirar hacia ellas como si estuviera midiendo dónde irían las literas. No dije nada de inmediato. Todavía estaba tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Fue entonces cuando se giró hacia mí con la mano extendida y dijo las palabras que lo empezaron todo. Necesitaremos un juego de llaves. ¿Llaves? Repetí porque una parte de mí necesitaba escucharlo de nuevo para creerlo. Sí, dijo Esteban con tanta naturalidad como si esto ya se hubiera decidido en algún lugar sin mí. Papá dijo que había sitio de sobra, y ahí estaba. No era una extralimitación de Esteban. Eran las huellas de su padre.
Miré más allá de Esteban, hacia el pasillo, donde Marcos estaba de pie cerca de la cocina. Mi marido, el hombre con el que había construido una vida durante 6 años. No me miró a los ojos. Encontró algo muy interesante que mirar en el suelo. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no había empezado con Esteban entrando y dejándose llevar. Esto había empezado en otro lugar, en algún momento anterior, en una conversación de la que nunca formé parte. Me giré hacia Esteban. Mantuve el tono de voz firme. El mismo que uso cuando necesito que una sala llena de gente realmente escuche lo que digo en lugar de solo oír el volumen. Hay un solo problema, Esteban. Dije. Tu padre no es el dueño de esta casa. Lo soy yo. Nadie se movió. La mano de Beatriz bajó lentamente de su pecho. El brazo de Esteban, aún medio extendido, esperando esas llaves, cayó a su costado. Y Marcos simplemente se quedó allí, en la cocina de una casa a la que no tenía ningún derecho, habiéndole prometido claramente a su hijo algo que nunca fue suyo para regalar. Quiero ser clara con algo porque creo que importa. Todavía no estaba enfadada. No realmente. Todavía. Estaba en esa fase de evaluación, tratando de entender hasta dónde llegaba esto. No tenía idea, de pie en ese pasillo, de hasta dónde había llegado Marcos con esa promesa o cuánto tendría que descubrir antes de que terminara el domingo. Para entender cómo llegamos a ese pasillo, tengo que llevarte unos meses atrás. Porque lo que pasó ese domingo no salió de la nada. Fue el resultado final de un patrón que llevaba viendo crecer mucho tiempo, pieza a pieza, sin llegar nunca a ponerle nombre. Marcos y yo llevábamos casados 6 años en ese momento. Entré en su vida después de que su primer matrimonio hubiera terminado, y nunca intenté ser la madre de Esteban. Esteban tenía madre. Entendía mi papel y lo respetaba. Yo era la mujer a la que su padre amaba, no un reemplazo de nada que él hubiera perdido. Pensé que esa claridad mantendría las cosas simples. Durante un tiempo. Lo hizo. Cuando Esteban pasó por una mala racha, y hubo más de una, le ayudé de la manera que me pareció razonable. Iba a las cenas familiares incluso cuando mi agenda era brutal. Compraba los regalos de cumpleaños de los nietos y nunca hacía alarde de ello. Cuando Esteban estuvo entre trabajos hace 2 años pasé un fin de semana ayudándole a mejorar su currículum y llamé a un contacto mío en logística. Pequeñas cosas, cosas razonables, el tipo de cosas que haces por la familia. Pero empecé a notar algo subyacente. Cada vez que ayudaba, no sé, quedaba en un gesto amable. En pocas semanas, se convertía silenciosamente en una expectativa. La pista de trabajo se convirtió en, Elena siempre conoce a alguien. La generosidad de los cumpleaños se convirtió en, Elena siempre responde. No me importaba ser generosa. Lo que me importaba, lo que apenas empezaba a admitir ante mí misma, era ver cómo la generosidad se convertía en derecho, un favor tras otro. Esteban y Beatriz vivían de alquiler. Querían comprar su propia casa. Y sobre el papel entendía el atractivo, los tipos de interés, los precios del mercado, toda la matemática agotadora de ello. Pero sus finanzas contaban una historia diferente a la que les gustaba decir en voz alta. Llevaban años arrastrando saldos en tarjetas de crédito. Habían financiado un SUV nuevo en lugar de comprar algo razonable y usado. Sus ahorros, por lo que Marcos dejó escapar, apenas existían. Marcos arrastraba una culpa hacia Esteban, que se remontaba más allá de nuestro matrimonio, hasta su primer divorcio, años en los que el trabajo y la distancia le impidieron estar tan presente como quería. Entendía esa culpa.
Incluso sentía simpatía por ella. Pero la simpatía y la responsabilidad son dos cosas diferentes, y Marcos había empezado a tratarlas como iguales. Mientras tanto, mis padres finalmente estaban listos para cumplir algo que me habían prometido durante años. Transfirieron los ahorros que habían construido durante 2 décadas para que yo pudiera dar una entrada seria para una casa. Añadí mis propios ahorros encima. Dinero que había reservado de misiones en el extranjero y de años de vivir por debajo de mis posibilidades. Porque un militar de carrera aprende pronto que la estabilidad no está garantizada. Así que construyes la tuya propia. Marcos y yo lo habíamos hablado de antemano. Estaba claro que esta era mi casa. Él no estaba contribuyendo financieramente y ambos lo entendimos desde el principio. Recuerdo que él asintió diciendo, por supuesto, es el regalo de tus padres para ti. Le creí. Luego nos mudamos y algo en su lenguaje empezó a cambiar. Por fin tenemos espacio para todos, dijo una tarde, de pie en la cocina con una copa de vino, viéndose satisfecho consigo mismo. Sonreí y asentí. Pensé que se refería al día de Navidad, a los nietos durmiendo un sábado por la noche, dibujos animados por la mañana, tortitas en la sartén. Ese es el tipo de todos que yo imaginaba. Marcos imaginaba algo completamente distinto. Sin preguntarme, sin siquiera mencionármelo primero, le dijo a Esteban, si las cosas se ponen feas siempre podéis quedaros con nosotros. No escuché esta conversación. Solo me enteré más tarde en fragmentos, como te enteras de una grieta en los cimientos. No todo a la vez, sino pieza por pieza. Cada una haciendo que la anterior tuviera más sentido. Esteban no escuchó si las cosas se ponen feas como un último recurso. Lo escuchó como un plan, una red de seguridad que ya se había instalado silenciosamente sin mi conocimiento en una casa que tenía mi nombre en las escrituras y los ahorros de toda la vida de mis padres detrás de la entrada. Luego Marcos dijo algo más, algo que en retrospectiva fue el verdadero punto de inflexión de nuestro matrimonio, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Elena casi nunca está, dijo. Lo soltó casi de pasada, un comentario casual sobre misiones y rotaciones de entrenamiento y el calendario impredecible de una oficial de carrera. Pero lo que significaba bajo esas palabras era esto, mi ausencia se había convertido en la mente de Marcos en una oportunidad, no en un sacrificio que yo hacía por mi país, no en algo que mereciera su propio tipo de respeto, sino en una apertura. Una ventana durante la cual la casa por la que yo había trabajado, en la que mis padres habían invertido años de sangre y sudor, podía ser discretamente reconvertida para la familia de otra persona. Pienso mucho en esa frase, incluso ahora. Elena casi nunca está. Es una frase pequeña. No sonó a traición la primera vez que la escuché de segunda mano, pero la traición rara vez se anuncia en voz alta. Tiende a llegar en frases pequeñas, dichas de pasada por personas que ya han decidido algo y simplemente no te lo han contado todavía. No sabía nada de esto el día que Esteban y Beatriz vinieron a dar su primer vistazo real a la casa. Solo sabía que algo no cuadraba en él. Aire en el momento en que Beatriz empezó a abrir puertas de armarios que no eran suyas para abrir. Lo que no sabía todavía era hasta dónde llegaba el plano. Cuántas conversaciones habían ocurrido ya en cocinas y llamadas telefónicas. Nunca formé parte de la decisión de en que se convertiría mi casa antes incluso de haber tenido la oportunidad de decir que no. De vuelta en ese pasillo, el silencio no duró mucho. Esteban se recuperó primero forzando una carcajada que no llegó a sus ojos. Vale, técnicamente dijo. Una palabra, técnicamente. Cayó sobre mí como una piedra pequeña y fría porque entendí inmediatamente lo que significaba.
Significaba que él ya había decidido en su propia mente que el papeleo era una formalidad. Que dijera lo que dijera la escritura, la casa pertenecía a la familia en un sentido más amplio y difuso que hacía que su reclamación fuera tan válida como la mía. Beatriz intervino antes de que pudiera responder. Pero tú y Marcos estáis casados, dijo como si eso resolviera algo. Entonces pregunté genuinamente curiosa por saber qué pensaba ella que significaba eso. Entonces es su casa también, dijo Esteban haciendo un gesto vago hacia la cocina. Papá vive aquí. Obviamente es su hogar también. Quiero ser precisa aquí porque aquí es donde mucha gente se confunde. Y creo que vale la pena decirlo claramente, nunca discutí que Marcos viviera en esa casa. Por supuesto que lo hacía. Era mi marido, y un hogar está hecho para ser compartido con la persona con la que construyes una vida. Lo que yo discutía, lo que seguiría discutiendo durante el resto de aquella tarde, era el salto lógico de Marcos vive aquí, el hijo de Marcos, su nuera y sus nietos tienen derecho a mudarse. Eso no es lo mismo. No importa cuántas veces alguien intente mezclar ambas cosas. La voz de Esteban subió un tono. Entonces dejarías seriamente que tu propia familia pase dificultades cuando tienes 4 dormitorios. Esa palabra, dificultades, merecía ser analizada, y así lo hice. No pedisteis quedaros aquí, dije. Entrasteis y empezasteis a elegir habitaciones. Creo que esa es la frase que el público de mi edad y mayor entiende instintivamente. Incluso si no siempre pueden articular por qué. Esto nunca fue realmente sobre los metros cuadrados. Fue sobre la diferencia entre pedir y asumir, entre una familia que se apoya en los demás con humildad y gratitud, y una familia que trata la estabilidad ganada con esfuerzo de alguien más como un recurso a repartir cuando sea conveniente. Beatriz intentó otro ángulo. Dijo que solo necesitaban unos meses, lo justo para ahorrar una entrada real para su propia casa. Pregunté razonablemente, creo, ¿cuánto tiempo? Nadie respondió con un número. Ni 3 meses, ni 6, ni un año, solo una nube vaga y cambiante de un tiempo. El tipo de cronograma que nunca se resuelve realmente una vez que dejas que alguien se mude a tu habitación de invitados. Fue entonces cuando Marcos finalmente habló y pude escuchar en su voz que quería que esto se manejara en privado, de una manera que no le obligara a tomar partido frente a su hijo. Elena, quizá podamos hablar de esto en privado, dijo. Me giré para mirarle. Directamente por primera vez desde que salió el tema de las llaves. ¿Les dijiste que podían mudarse? Pregunté. No respondió. Simplemente se quedó ahí. Y el silencio se alargó lo suficiente como para convertirse en su propia respuesta, más clara que cualquier palabra. Esteban también lo vio. Y en lugar de que eso le hiciera dudar, pareció envalentonarle. ¿De verdad vas a convertir esto en un tema de poder? Dijo con la voz subiendo por primera vez. Por una casa. No crié a mi hijo para igualar el suyo. He aprendido durante 2 décadas. Liderando soldados en situaciones mucho más volátiles que una discusión familiar. En un pasillo que igualar la escalada de alguien rara vez te lleva a algo útil. No, dije. Tú lo convertiste en un tema de poder cuando exigiste las llaves de una casa que no es tuya. La cara de Beatriz cambió ante eso, no exactamente por vergüenza sino por algo parecido a un recálculo, como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza que no sumaban lo que ella esperaba. Esteban, sin embargo, solo se enfadó más. Me acusó de preocuparme más por una escritura que por la familia. Dijo cosas sobre el legado, sobre cómo las familias deben ayudarse unas a otras, sobre lo frío que era estar en una casa con 4 dormitorios vacíos y
Darle la espalda a tu propia sangre. Le dejé terminar. Luego dije lo único que me quedaba por decir: esta no es la casa de tu sangre, Esteban. Es la mía. Mis padres trabajaron 20 años para esto. Nadie en este pasillo puede repartir habitaciones en ella excepto yo. Fue entonces cuando se fueron. Beatriz agarró su bolso de la encimera sin decir palabra. Esteban no se despidió de mí. Pasó junto a su padre y justo antes de llegar a la puerta principal, se giró lo suficiente para decir 4 palabras que se quedarían conmigo el resto de la noche: papá tenía razón sobre ti. No le pregunté a Marcos qué significaba eso. En parte porque podía ver por la forma en que su mandíbula se tensaba, que ya se arrepentía de lo que fuera que hubiera dicho para ganar ese comentario. En parte porque cierto instinto, el mismo que me ha mantenido con vida en situaciones mucho más peligrosas que una disputa familiar, me dijo que no necesitaba preguntar. Lo descubriría por mi cuenta a su debido tiempo y sería peor que cualquier cosa que estuviera imaginando en ese pasillo. La casa quedó en silencio después de que se cerrara la puerta. Me quedé allí un buen rato, mirando por el pasillo hacia el dormitorio que Esteban ya había amueblado mentalmente para sus hijos, y sentí que algo se asentaba en mí que aún no era ira. Estaba más cerca de la claridad. Lo que fuera que se hubiera dicho a mis espaldas, las promesas que se hubieran hecho en cocinas y llamadas telefónicas en las que no estuve, estaba a punto de descubrirlo todo. Y pretendía entrar en esa conversación de la misma manera que entro en todas las difíciles, tranquila, preparada y absolutamente segura de mi terreno. Esa noche en nuestra cocina, Marcos y yo finalmente tuvimos la conversación que ninguno de los dos podía evitar más. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido de la nevera y el sonido de Marcos dejando sus llaves sobre la encimera con demasiada fuerza. Me serví un vaso de agua que realmente no quería, solo por tener algo que hacer con las manos. Luego le pregunté claramente la pregunta que llevaba cargando desde el pasillo: ¿qué les dijiste, Marcos? No intentó esquivarlo. Al menos le doy crédito por eso. Admitió que le había dicho a Esteban que si las cosas se ponían feas, él y Beatriz podían mudarse si lo necesitábamos. Y luego, tras una pausa que me dijo que había más, admitió el resto. Le había dicho a su hijo con estas palabras: aquí siempre tendrás un lugar. Dejé el vaso con cuidado, porque no confiaba en mí misma para dejarlo de otra manera. ¿Por qué prometiste algo que no era tuyo para prometer? Pregunté. La respuesta de Marcos vino rápido, como si la hubiera estado ensayando. El matrimonio significa compartir cosas, Elena. Eso es estar casado. Estoy de acuerdo, dije. Pero compartir no. Es lo mismo que una persona entregando secretamente la propiedad de la otra, mientras ella no está en la habitación. No le gustó eso. Vi algo defensivo aparecer en su rostro, la misma mirada que imagino que le pone a sus hermanos cuando surgen viejas discusiones familiares en las fiestas. Jugó la carta que creo que había estado guardando desde el pasillo. Es mi hijo, dijo como si eso borrara todo lo demás. Y yo soy tu mujer, respondí tranquilamente. Intentó otro ángulo. Esteban tenía hijos, niños pequeños. Y no entendía yo qué tipo de presión ejercía eso sobre una familia joven. Lo entendía. Le dije que lo entendía de sobra. Lo que no entendía era por qué la solución a esa presión tenía que ser mi casa, comprada con los ahorros de toda la vida de mis padres. En lugar de, digamos, vender el SUV que habían financiado en lugar de comprar algo sensato. O cancelar las vacaciones de las que Beatriz había presumido en primavera, o hacer lo que la mayoría de las familias jóvenes en este país tienen que hacer en algún momento:
apretarse el cinturón ellos mismos antes de pedir a alguien más que afloje el suyo. Fue entonces cuando Marcos dijo lo que cambió toda la forma de la conversación. Ni siquiera estaba enfadado cuando lo dijo. Eso fue lo que me sorprendió. Salió casi casual, casi obvio para él como un hecho que él asumía que yo ya sabía, ni siquiera necesitas una casa tan grande. No respondí de inmediato. No podía, ni por un momento porque estaba ocupada entendiendo lo que esa frase significaba realmente. No era sobre los metros cuadrados. Era sobre cómo Marcos veía la casa misma, no como la culminación de los turnos extra de mi padre y el coche de 11 años de mi madre. No como la prueba física de 20 años de dos personas de clase trabajadora amando silenciosamente a su hija a través del sacrificio. Para Marcos era excedente. Un recurso sobre el que yo estaba sentada y al que su familia tenía un derecho razonable simplemente porque yo no necesitaba personalmente cada metro cuadrado. En cada momento pensé en todas las pequeñas preguntas que me había hecho durante el último año sobre la escritura, sobre el papeleo de la hipoteca, sobre si había actualizado el seguro del hogar. En ese momento habían parecido una curiosidad doméstica ordinaria, el tipo de preguntas logísticas que cualquier cónyuge podría hacer. Estando en esa cocina, las entendí de otra manera. No. Habían sido ociosas. Habían sido reconocimiento. Quiero ser honesta sobre algo. Aquí porque creo que es importante para entender quién soy y cómo manejé lo que vino después. No alcé la voz en esa cocina. No tiré nada, no lloré, no solté ningún ultimátum dramático en el acto. 20 años en el ejército te enseñan un tipo de disciplina específica que los civiles a veces confunden con frialdad. No. Es frialdad. Es la comprensión de que cuando una situación se ha vuelto genuinamente seria, lo peor que puedes hacer es reaccionar antes de saber exactamente dónde estás parada. Primero reúnes la información. Confirmas tu posición y solo entonces actúas. Así que no discutí con Marcos esa noche sobre lo que me debía, lo que había prometido sin mi conocimiento o qué tipo de marido toma decisiones unilaterales sobre la propiedad de su mujer. Dejé que la conversación terminara sin resolución, lo cual vi que le frustraba. Quería una discusión que pudiera ganar con culpa, y yo no le iba a dar una. En su lugar, me fui a la cama y me quedé allí mucho tiempo mirando el techo de una habitación que de repente se sentía diferente a la de aquella mañana. Pensé en mi padre, que solía decir que la palabra de un hombre debía costarle algo, o no valía nada. En absoluto. La palabra de Marcos a Esteban no le había costado nada. Me había costado todo, la escritura a mi nombre, los ahorros de mis padres, los años que pasé en el extranjero confiando en que el hombre con el que me casé protegería lo que me importaba con tanto cuidado como yo protegía lo que le importaba a él. A la mañana siguiente, antes de que Marcos estuviera fuera de la cama, estaba en la mesa de la cocina con mi portátil abierto y una libreta al lado haciendo una lista, escritura, póliza de seguro, documentos de la hipoteca, los registros de transferencia bancaria de mis padres. Cada trozo de papel conectado a esa casa. Todo lo que me dijera en blanco y negro exactamente dónde estaba parada. No. Estaba planeando una venganza todavía. No realmente. Estaba planeando algo más cercano a un reconocimiento propio. Porque si Marcos había estado maniobrando discretamente a mis espaldas durante meses, pretendía saber con absoluta certeza cada centímetro del terreno en el que estaba parada antes de decir una palabra más a nadie sobre esa casa. Para el martes por la mañana, estaba sentada frente a la abogada que había gestionado nuestra compra 8 meses antes, una mujer aguda y sin rodeos llamada Carolina, que me había guiado a través de cada página de esa pila de documentos el día que firmé la casa. No la había llamado para
Conspirar. La llamé porque quería hechos, no sentimientos, y ella era la persona mejor posicionada para dármelos. Debo decir claramente porque importa para cómo se desarrolla esta historia, que lo que sigue no es un modelo para la situación de nadie más y la ley de propiedad varía significativamente. Lo que Carolina me confirmó era específico para mi papeleo, mi región y la forma en que mi casa había sido financiada y titulada. No me estaba dando una laguna legal. Simplemente me estaba diciendo en lenguaje sencillo lo que ya era cierto. Sacó el archivo y me guió a través de él. La escritura estaba solo a mi nombre. El pago inicial, los ahorros de mis padres más mi propia contribución, tenía un rastro de papel limpio y bien documentado, transferencias bancarias con fechas y conceptos. Nada mezclado con ninguna cuenta conjunta que Marcos y yo compartiéramos. La hipoteca era exclusivamente mía. Incluso la póliza del seguro del hogar me listaba como la única asegurada. Carolina levantó la vista del archivo en un momento y dijo, quienquiera que haya configurado esto para ti sabía lo que hacía. Le dije que de hecho fue mi padre quien insistió en dejar un rastro de papel antes de soltar un solo euro de sus ahorros. En caso de que algo suceda alguna vez, había dicho en ese momento, y recuerdo haber pensado que se refería a algo que me sucediera a mí, no algo que sucediera entre Marcos y yo. No hice nada dramático con lo que Carolina confirmó. No saqué dinero de las cuentas conjuntas en mitad de la noche. No falsifiqué un solo documento ni inventé ninguna maniobra legal ingeniosa que solo verías en una película. Simplemente entendí con total claridad que estaba protegiendo algo que ya era legal y fácticamente mío. Hay una diferencia entre defender tu terreno y atacar el de otro. Y pretendía mantenerme en el lado correcto de esa línea. Durante todo este proceso. Lo que encontré después no vino de una oficina de abogados. Vino de mi propio teléfono 2 días después, cuando Marcos dejó su móvil desbloqueado en la encimera de la cocina mientras salía a recoger el correo. Quiero ser honesta, no buscaba cotillear. Estaba alcanzándolo para comprobar un mensaje de mi madre que había llegado a nuestro grupo familiar compartido. Y los mensajes de Marcos con Esteban estaban abiertos en la pantalla. Desde aquella mañana vi una foto, nuestra casa, mi casa, tomada desde la entrada, claramente enviada antes de que Esteban y Beatriz hubieran venido a visitarnos en persona. Debajo Marcos había escrito, mucho espacio para vosotros. La respuesta de Esteban, en serio, Bea se va a volver loca. Debajo de eso otro mensaje de Marcos enviado 3 semanas antes de la confrontación. Del pasillo, quizá podamos dejar de tirar el dinero en el alquiler. Marcos no se había opuesto a ese planteamiento. No lo había corregido, no había aclarado que era la casa de Elena y la decisión de Elena. Simplemente lo había dejado estar, acordado por el silencio, de la misma manera que lo dejó estar en nuestra cocina cuando le pregunté directamente si les había dicho que podían mudarse. Ese fue el momento en que entendí la forma completa de lo que había sucedido. Esteban y Beatriz no vinieron aquel domingo a admirar mi nuevo hogar, de la forma en que un familiar visita para decir enhorabuena. Vinieron a ver el lugar en el que creían, basándose en semanas de conversaciones con Marcos que pronto estarían viviendo sin pagar alquiler. El tour por los armarios, la asignación de habitaciones, la mano extendida pidiendo llaves, nada de eso era una extralimitación de Esteban por su cuenta. Era la conclusión natural de un plan que su padre había estado construyendo discretamente con él durante semanas. Hice capturas de pantalla, no porque pretendiera usarlas como arma de forma cruel, sino porque he aprendido en 20 años lidiando con situaciones donde las versiones de las personas chocan que esa documentación protege a todos, incluso eventualmente a quienes actuaron mal.
De fingir después que no lo hicieron. Guardé lo que necesitaba y puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Luego esperé. No esperé para atrapar a Marcos en algo peor o para construir un caso más grande contra él. Esperé para ver si él mismo lo arreglaba. Si dándole unos días tranquilos, su propia conciencia podía alcanzar lo que había hecho y venía a mí para decir las palabras que realmente necesitaba escuchar. Le di esa oportunidad. Creo que, mirando atrás, una parte de mí quería desesperadamente estar equivocada sobre cuán profundo llegaba esto. No la aprovechó. En su lugar, unos días después, Marcos vino a mí con lo que claramente pensaba que era una propuesta razonable, incluso generosa. Esteban y Beatriz volverían ese domingo y nos sentaríamos todos a resolverlo como familia. Recuerdo exactamente cómo le respondí. No discutí. No saqué a colación los mensajes que había visto. Solo dije, bien. Porque para entonces ya no temía. Ese domingo estaba lista para ello. Tenía la escritura, los registros de transferencia de mis padres impresos y organizados en una carpeta. Tenía los mensajes guardados y fechados. Y tenía algo que Marcos no parecía tener todavía. Incluso después de todo, una comprensión completamente clara de exactamente dónde estaba la línea entre la generosidad y el derecho y exactamente quién en esa casa tenía el derecho a decidir dónde se dibujaba. Cuando llegó el domingo, no estaba nerviosa como podría haberlo estado una semana antes. Me sentía antes de entrar en una reunión informativa donde ya conocía cada dato. Mejor que nadie en la mesa. Lo que sea que Esteban, Beatriz y Marcos pensaran que iban a encontrarse esa tarde, no tenían ni idea de cuánto sabía ya. El domingo llegó con el tipo de sol brillante y ordinario que hace difícil creer que algo difícil esté a punto de suceder. Esteban y Beatriz llegaron a la entrada poco después de las 2. Esta vez Beatriz llevaba una libreta de espiral contra su pecho como una carpeta llena de buenas intenciones. Y lo noté de inmediato porque yo tenía una carpeta propia esperando en la mesa del comedor. Nos sentamos alrededor de esa mesa, Marcos en la cabecera, por hábito. Más que por autoridad, Esteban y Beatriz frente a mí. Beatriz abrió su libreta. Primero, había hecho una lista. Explicó los muebles que traerían, una idea aproximada de los suministros que ayudarían a pagar. Esteban añadió que también podrían contribuir con la compra para hacerlo justo. Noté lo que no estaba en esa libreta, ninguna cantidad de dinero para el alquiler, ninguna fecha de salida, ningún acuerdo, nada que se pareciera a un plan real. Solo una suposición vaga y cómoda de que los detalles se resolverían por sí mismos una vez que ya estuvieran viviendo bajo mi techo. Marcos se veía satisfecho, mirándome como si esperara que me conmoviera por el esfuerzo. ¿Ves?, dijo. Están intentando hacerlo justo. No abrí mi carpeta todavía. Miré a Esteban en su lugar y le hice la pregunta que había estado guardando toda la semana. Antes de discutir el alquiler, dije, dime algo. ¿Quién te dijo que esta casa era parcialmente tuya? Los ojos de Esteban saltaron hacia su padre. Fue rápido pero inconfundible, el mismo instinto que tiene un soldado para comprobar su línea antes de responder a una pregunta que sabe que podría ser una trampa. Marcos respondió demasiado rápido, nadie dijo que fuera suya. Saqué mi teléfono. No alcé la voz. Simplemente leí los mensajes palabra por palabra en el mismo tono tranquilo que usaría leyendo un informe en voz alta, mucho espacio. Para vosotros. Quizá podamos dejar de tirar el dinero en el alquiler. La propia respuesta de Esteban sobre que Beatriz se volvería loca. La mesa quedó en
Silencio de una manera que creo que ninguno de ellos esperaba. Beatriz se volvió hacia su marido primero y su voz, cuando salió, tenía un filo que no le había escuchado antes. Me dijiste que tu padre compró este sitio con Elena, dijo. Me dijiste que era la mitad suyo. Ese fue el momento en que la historia se abrió en una dirección que ninguno habíamos planeado. Esteban no solo había malinterpretado las promesas vagas de su padre, aparentemente se las había repetido a su propia mujer como un hecho consumado. Quizá para hacer que su situación sonara más segura de lo que realmente era. Quizá solo porque se había convencido a sí mismo de que era verdad. De cualquier forma, Beatriz estaba mirando a su marido con la furia particular de alguien que acaba de darse cuenta de que planeó el futuro de su familia basándose en una mentira. La cara de Esteban se puso roja. Intentó decir algo sobre cómo no era realmente una mentira, solo una suposición, y Beatriz le cortó con una mirada que terminó esa frase antes de que terminara. Dejé que eso se asentara un momento. Luego abrí mi carpeta y puse los papeles sobre la mesa. No con ninguna floritura, simplemente los dejé ahí como presentarías una prueba que ya sabes que es hermética, la escritura, los registros de transferencia de mis padres fechados y detallados. Los documentos de la hipoteca con mi nombre y solo mi nombre en cada línea que importaba. Tu padre no compró esta casa, le dije a Esteban manteniendo mi tono nivelado, aunque todo en mí quería que temblara. Mis padres trabajaron 20 años para ayudarme a comprarla. Puse ahorros de 3 misiones. Tu padre no contribuyó ni un solo euro y ambos estuvimos de acuerdo en eso antes de firmar. Nada. Luego me giré hacia Marcos porque era con quien realmente necesitaba que esto aterrizara. Fuiste generoso, le dije con algo que no te costó nada. Vi cómo esa frase le golpeaba de la forma en que pretendía. No cruelmente, quiero ser clara sobre eso. No intentaba humillarlo delante de su hijo. Simplemente estaba nombrando en voz alta y finalmente la forma exacta de lo que había hecho. Había repartido promesas usando mi casa como moneda, y nunca se le había ocurrido comprobar conmigo primero porque en algún nivel no pensaba que necesitara hacerlo. Pensaba que lo que era mío estaba simplemente disponible. Marcos intentó recuperarse, dijo algo sobre cómo aún podíamos arreglar esto como familia, como nadie necesitaba convertir esto en un argumento legal. Le dije que no necesitábamos arreglar nada porque ya lo tenía, Esteban y Beatriz no se mudarían. No habría llaves. Y Marcos, dije mirándole directamente, tendría que decidir algo por sí mismo, si quería un matrimonio basado en el respeto mutuo o si pretendía seguir tratando la propiedad de su mujer como un recurso disponible para su hijo cada vez que las cosas se pusieran difíciles. La ira de Esteban volvió rápido, de la forma en que ocurre cuando alguien siente que un plan se le escapa de las manos. ¿Entonces prefieres una casa a la familia?, dijo. No alcé la voz para igualarle. Nunca lo había hecho, ni una sola vez a través de todo esto. No, dije. Estoy eligiendo no dejar que la familia se convierta en una excusa para el derecho. Beatriz ya ni siquiera me miraba para entonces. Se había girado totalmente hacia Esteban y la discusión que empezó entre ellos allí mismo en mi mesa de comedor no tenía nada que ver conmigo. Era sobre cada promesa que él le había hecho, cada plan que él había construido sobre una base que nunca había existido realmente. Me recosté y dejé que sucediera. No necesitaba añadir nada más. La verdad que había puesto sobre la mesa ya estaba haciendo el resto del trabajo por sí sola, de la manera que la verdad suele hacer una vez que finalmente dejas que hable por sí misma en lugar de mantenerte callada para mantener la paz. Esteban y Beatriz se fueron aquella tarde.
discutiendo y no intenté detenerlos ni suavizar las cosas a su salida. Algunas conversaciones no me toca a mí arbitrarlas. Lo que pasó entre ellos en las semanas que siguieron no fue dramático de la manera que podrías esperar de una historia así. La vida de nadie se vino abajo de la noche a la mañana. Y creo que eso es en realidad más cercano a cómo ocurren realmente estas cosas. Beatriz. Una vez que entendió cuánto había construido su marido sobre una promesa que nunca fue real, se distanció. Tuvieron unos meses difíciles. Esteban terminó vendiendo el SUV que había financiado, el que Marcos nunca sugirió que reconsiderara, y él y Beatriz encontraron un alquiler que realmente se ajustaba a su presupuesto en lugar de uno que esperaban evitar pagar por completo. No fue una corrección de cuento de hadas. Fueron solo dos personas finalmente haciendo el trabajo ordinario y poco glamuroso de vivir dentro de sus posibilidades, como la mayoría de nosotros tenemos que hacer eventualmente. El ajuste de cuentas de Marcos fue más lento y, en cierto modo, más duro porque para él no era realmente sobre el dinero. Era sobre una historia que se había estado contando a sí mismo durante años, que si podía darle a Esteban suficiente proveer. Suficiente decir que si suficientes veces, podría compensar la versión de paternidad que sentía que se había perdido la primera vez. Cuando su primer matrimonio terminó y Esteban aún era joven. Entendía esa culpa. Incluso sentía algo de simpatía por de dónde venía. Pero la simpatía no excusa en lo que se convirtió. Y no estaba dispuesta a dejar que los 20 años de sacrificio de mis padres se convirtieran en el lugar donde Marcos intentara saldar una deuda que nunca fue mía de pagar. No solicité el divorcio esa semana. Y quiero decir claramente que esto no trataba de fabricar un gran final dramático solo por tener uno. Pedí algo más tranquilo, pero creo que más honesto, terapia de pareja. Y una conversación real sobre dónde debían trazarse líneas más claras entre nosotros en nuestras finanzas y nuestras decisiones de cara al futuro. No fue fácil. Hubo noches aquel otoño en las que genuinamente no sabía si saldríamos de ello como pareja. Pero lentamente, en sesiones que a menudo eran incómodas y a veces francamente dolorosas, Marcos empezó a decir cosas que debería haber dicho meses antes. El punto de inflexión para mí no fue nada que él me dijera a mí. Fue lo que finalmente le dijo a su hijo. No estuve en la habitación para esa conversación. Y no pedí detalles, pero sé que ocurrió porque Esteban me lo dijo. Él mismo, un poco rígido, la siguiente vez que le vi, papá me dijo que se equivocó. Dijo que no tenía derecho a prometerme tu casa. Nunca le pedía Marcos que lo dijera exactamente de esa manera. Pero escuchar que lo había dicho sin que se lo pidieran a la única persona cuyo respeto le importaba más, eso me dijo que algo real había cambiado, no solo una tregua disfrazada para mantener la paz. Unos meses después, organicé el Día de Acción de Gracias en casa. Mis padres vinieron, por supuesto, sentándose a la cabecera de la mesa donde pertenecían. Mi padre contando la misma historia que cuenta cada año sobre cuando el pavo se quemó. Mi madre fingiendo que no la había escuchado 100 veces. Esteban y Beatriz también fueron invitados, junto con los niños, que corrieron directos al jardín nada más llegar. Nadie recibió una llave ese día. Nadie necesitaba una. Lo que noté en su lugar fue pequeño, casi demasiado pequeño para mencionar, excepto porque lo significaba todo para mí, Esteban. Entró por la puerta principal, miró alrededor un momento y preguntó, ¿dónde te gustaría que pusiéramos los abrigos? Estaba preguntando, no asumiendo, no. Pasando de largo hacia una habitación que ya había decidido que era suya. Solo preguntando de la forma en que preguntas a un anfitrión a cuya casa te sientes agradecido de ser bienvenido.
Fue una frase tan pequeña y no creo que Esteban siquiera se diera cuenta de cuánta distancia representaba desde donde habíamos empezado. Pero yo lo noté. Noté todo. Más tarde, esa misma noche, después de limpiar los platos y que los niños se hubieran quedado dormidos en el sofá, salí a la terraza trasera por unos minutos. El aire estaba frío y limpio, y me quedé allí pensando en mis padres, en los 31 años que mi padre pasó haciendo turnos que no tenía por qué hacer, en el coche de 11 años que mi madre se negó a reemplazar porque estaba ahorrando para una hija que estaba tan a menudo lejos de casa. Mis padres pasaron 20 años dándome un hogar. Me llevó una tarde entender exactamente por qué se aseguraron de que fuera mío. Una llave cuesta unos pocos euros. Pero a veces, negarse a entregar una es la forma más clara de recordar a las personas que amas que el afecto y la propiedad nunca debieron ser la misma cosa. La familia siempre es bienvenida en mi casa.